En el ciclo diésel termodinámico, en los fundamentos esenciales, exploraremos el ciclo diésel, clave en la termodinámica, sus aplicaciones vitales en motores de transporte y generación eléctrica. Analizaremos su eficiencia comparada con otros ciclos. ¿Quién lo inventó? Rudolf Christian Carl Diesel, París, 18 de marzo de 1958, Canal de la Mancha, 29 o 30 de septiembre de 1913. Fue un ingeniero alemán y francés, inventor del carburante diésel y el motor de combustión de alto rendimiento que lleva su nombre, el motor diésel. En el ciclo, en el ciclo diésel tenemos cuatro tiempos, los cuales constan o van en las siguientes fases. Tenemos la fase de admisión, después sigue la fase de compresión, pasamos a la fase de combustión, sigue la expansión y finalmente tenemos la fase de escape. En la fase de admisión es el primer tiempo del pistón, efectúa su primera carrera o desplazamiento desde el PMS al PMI, aspirando solo el aire de la atmósfera. Como lo podemos ver en el lado izquierdo, la válvula abierta, aspirando el aire de la válvula desde la admisión que se cierra. El aire pasa por el colector y la válvula de admisión que se ha abierto instantáneamente, permaneciendo abierta a fin de llenar todo el volumen del cilindro. La muñequilla del cigüeñal gira 180 grados. Al llegar al PMI se supone que la válvula de admisión se cierra instantáneamente. La admisión se puede representar por una isobara, pues se supone que el aire ingresa sin rozamiento por los conductos de admisión, por lo que se puede considerar a la presión constante igual a la presión atmosférica. Como lo podemos ver en la gráfica, es una línea recta totalmente de 0 a 1. La compresión. En este segundo tiempo todas las válvulas están cerradas y el pistón se mueve hacia arriba en el cilindro comprimiendo el aire. A medida que se comprimen las moléculas de aire, aumenta la temperatura considerablemente por encima de los 600 grados centígrados. La muñequilla del cigüeñal gira otros 180 grados y completa la primera vuelta del árbol motor. Durante esta carrera el aire es comprimido hasta ocupar el volumen correspondiente a la cámara de combustión y alcanza presiones elevadas. Se supone que, se supone que por hacerse muy rápidamente no hay que considerar pérdidas de calor, por lo que esta transformación puede considerarse adiabática, que son del punto 1 al 2 en este caso. Sigue Wilber. En la combustión. Al final de la compresión con el pistón en el PMS se inyecta el combustible en el interior del cilindro con la bomba de inyección a una presión elevada. El combustible, debido a la alta presión de inyección, sale pulverizada, se inflama en contacto con el aire caliente, produciéndose la combustión del mismo. Durante este tiempo, el pistón efectúa su tercer recorrido y la muñequilla del cigüeñal gira otros 180 grados. Como podemos ver el cambio de sección en la parte roja.
Durante el tiempo que dura la inyección, el pistón inicia su descenso. Para la presión del interior del cilindro se supone que se mantiene constante, debido a que el combustible que entra se quema progresivamente a medida que entra en el cilindro, compensando el aumento del volumen y que genera el desplazamiento del pistón. Eso se conoce como retardazo de combustión. Expansión. Solo en esta carrera se produce trabajo debido a la fuerza de la combustión que empuja el pistón y la biela hacia abajo, lo que hace girar el cigüeñal hacia la energía térmica se convierte en energía mecánica. Al terminar la inyección se produce una expansión adiabática hasta el volumen específico que tenía al inicio de la compresión, pues se supone que se realiza sin intercambio de calor con el medio exterior. La presión interna desciende a medida que el cilindro aumenta el volumen. Escape. Durante este cuarto tiempo, el pistón que se encuentra en el punto muerto inferior es empujado por el cigüeñal hacia arriba, forzando la salida de los gases quemados a la atmósfera por las válvulas de escape abiertas. La muñequilla del cigüeñal efectúa a un giro de 180 grados, completando las dos vueltas del árbol motor que corresponde al ciclo completo de trabajo. En el punto 4, que se abre la válvula de escape y los gases quemados salen tan rápidamente al exterior que el pistón no se mueve, por lo que se considera un proceso a volumen constante. La presión en el cilindro baja hasta la presión atmosférica y una cantidad de calor no transformado en el trabajo es encendido a la atmósfera. El recorrido del pistón de 1 a 0 se realiza a presión constante, pues se desprecia el rozamiento de los gases quemados al circular por los conductos de escape. Al llegar a 0, se cierra la válvula de escape y se abre la admisión para iniciar un nuevo ciclo. Componente y funcionamiento. Componentes y funcionamiento básico de un motor diésel. Entonces empezamos con el cilindro, es el espacio de trabajo principal del motor donde ocurren los procesos de admisión, compresión, combustión, expansión y escape, que acabamos de explicar. Es una cavidad cilíndrica cerrada en un extremo. El pistón, una pieza móvil que se desplaza dentro del cilindro, es el encargado de comprimir el aire o mezcla aire-combustible y de transformar la fuerza de la expansión de los gases de combustión en movimiento lineal. La biela conecta el pistón al cigüeñal, transmite el movimiento lineal del pistón al movimiento rotatorio del cigüeñal. El cigüeñal, una pieza rotatoria principal que convierte el movimiento lineal alternativo de los pistones a través de las bielas. El movimiento rotatorio continuo, que es lo que finalmente impulsa las ruedas de un vehículo o un generador, por ejemplo. Las válvulas de admisión y escape son compuertas controladas que abren y cierran los conductos hacia el cilindro. La válvula de admisión permite la entrada de aire fresco o mezcla aire-combustible en otros motores al cilindro. La válvula de escape permite la salida de los gases de combustión quemados del cilindro. Inyector de combustible. Es un dispositivo que pulveriza finalmente el combustible diésel directamente en el cilindro a alta presión, justo antes de que ocurra la ignición
Por compresión, su precisión es clave para una combustión eficiente. Estos componentes trabajan en conjunto de manera sincronizada para llevar a cabo los 4 tiempos del ciclo diésel y convertir la energía química del combustible en energía mecánica útil. Acá tenemos un diagrama de presión de volumen del ciclo diésel. Este diagrama o esto significa que es un modelo teórico que describe el funcionamiento de un motor diésel en 4 procesos termodinámicos básicos dentro de un sistema cerrado, sin pérdida de masa, utilizando el aire como fluido de trabajo. En el proceso de 1 a 2 tenemos una compresión adiabática, donde el pistón se comprime el aire dentro del cilindro sin intercambio de calor. Aumenta la presión y la temperatura. En el proceso 2-3, la combustión a presión constante. Se inyecta combustible y ocurre la combustión. El volumen aumenta mientras la presión se mantiene constante. En el proceso 3-4, expansión adiabática, los gases de combustión empujan el pistón hacia abajo, disminuye la presión y aumenta el volumen. En el proceso 4-1, escape, rechazo de calor a volumen constante, el pistón sube expulsando los gases. Vuelve al volumen inicial sin variación de volumen, solo cae la presión. En este esquema gráfico, aquí tenemos un esquema gráfico de cómo funciona el pistón. También se compone de varios ciclos. En el 1 a 2 es la compresión isentrópica sin pérdida de calor. En el 2 a 3, combustión isobárica, absorción de calor. De 3 a 4, expansión isentrópica, trabajo útil del motor. 4 a 1, escape isócoro, cesión de calor. Adición de calor isobárica, inyección de combustible. En este punto del ciclo, el pistón está cerca del punto muerto superior. Se inyecta el combustible directamente en la cámara de combustión, donde el aire está caliente por compresión. El combustible se quema rápidamente, liberando calor. La presión se mantiene constante durante este proceso, pero el volumen aumenta. Esto es lo que se caracteriza como una transformación isobárica. Corte de inyección. Esto se define en cuánto tiempo y hasta qué punto sigue inyectando el combustible. Expansión isentrópica. Los gases se expanden adiabáticamente. Se realiza trabajo al mover el pistón, disminuye presión y temperatura. La expansión genera trabajo, por ejemplo, desde una presión de 70 bares se genera trabajo útil. Parámetros claves y fórmulas del ciclo diésel. Los parámetros claves son la relación de compresión, la relación de corte de suministro y la eficiencia térmica. La relación de compresión es una relación entre el volumen máximo y el volumen mínimo del cilindro. La relación de corte de suministro es una relación entre los volúmenes después de la acción de calor y el volumen antes de la acción de calor. Y la eficiencia térmica es una fracción del calor añadido que se convierte en trabajo neto. Es una relación entre el calor de entrada y calor de salida. Y también se relacionan los calores específicos. Y lo relacionamos con el calor específico del aire, que es 1.4. Las ventajas y desventajas del ciclo diésel. Las ventajas tenemos mayor eficiencia térmica, tenemos mayor durabilidad y vida útil, tenemos también un menor consumo específico de combustible, no requiere sistemas de encendido, combustible menos volátil en cuestiones de seguridad. Las desventajas, tenemos mayor peso y tamaño debido a las altas presiones y necesita una mayor robustez, mayor ruido y vibraciones,
las explosiones son más fuertes, entonces ellos generan